Programa de capacitación Alzheimer Argentina. En las sociedades desarrolladas de todo el mundo se prolonga la vida, y con este fenómeno surge un problema sanitario muy importante. Es la enfermedad de Alzheimer, el tipo más común de demencia. En este programa de capacitación abarcaremos los distintos aspectos que atañen a los cuidadores de los enfermos de Alzheimer. Explicaremos qué es la enfermedad, cuáles son sus etapas y síntomas, y brindaremos una serie de consejos prácticos para lidiar con los pacientes. Describiremos cómo ayudarlos a realizar sus actividades en la vida diaria y cuáles son los cambios a realizar en el hogar para que éste sea terapéutico y seguro. También daremos pautas para mejorar la comunicación con los afectados y detallaremos las medidas a adoptar durante la última etapa de la enfermedad. El trabajo del cuidador es duro y suele generar un alto nivel de estrés. En este programa indicaremos cuáles son las señales de agotamiento y malestar físico y qué se puede hacer ante su aparición. El programa de capacitación Alzheimer Argentina es una gentileza de Laboratorios Casasco. Al terminar de ver los videos, usted podrá completar un breve examen para obtener un diploma de cuidador. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, también conocida como la epidemia del siglo XXI, se da en 1 de cada 20 personas de 60 años y en el 50% de mayores de 80 años. Esta demencia afecta las áreas de la corteza cerebral que producen y coordinan las funciones intelectuales o cognitivas, la memoria y el lenguaje. La enfermedad de Alzheimer es una demencia senil, es decir, afecta a las personas mayores, es irreversible y degenerativa, y perjudica las funciones cognitivas en forma crónica. Los 7 estadios de la enfermedad de Alzheimer. Describir la demencia en estadios ayuda a los médicos a determinar cuál es el mejor tratamiento y facilita la comunicación con los cuidadores. Una de las escalas más utilizadas para medir el avance del Alzheimer es la evaluación funcional FAST, que divide el proceso en 7 estadios basados en la pérdida funcional del paciente. A medida que éste vaya pasando por cada etapa, el cuidador debe informar al médico para analizar cómo evoluciona la demencia y comprobar si hay enfermedades concomitantes. Entre el primero y el último estadio pasan de 10 a 15 años. En el primer estadio no hay quejas de trastornos de memoria. En el segundo estadio, el individuo empieza a olvidar nombres conocidos o dónde ha colocado objetos familiares. También aparecen dificultades para encontrar palabras. En el estadio 3, o enfermedad de Alzheimer temprana, el examen clínico detecta un leve defecto de concentración. El individuo puede perderse en un lugar no familiar, hay defectos al evocar palabras y nombres, y un rendimiento laboral pobre. En el estadio 4, o enfermedad de Alzheimer moderada, el afectado necesita ayuda para realizar tareas complejas, como organizar sus finanzas domésticas y hacer la comida o las compras. Disminuye el conocimiento de los hechos actuales y recientes, y hay un déficit en el recuerdo de la historia personal. Además, muestra apatía y pérdida de interés. Sin embargo, todavía se orienta en el tiempo, reconoce rostros familiares y puede desplazarse a lugares que conoce. La enfermedad de Alzheimer moderada se presenta en el 5º estadio de la escala FAST. El individuo no puede sobrevivir mucho tiempo sin asistencia, ya que no recuerda datos como su dirección o teléfono. También se desorienta en cuanto a las fechas o los días. Sin embargo, todavía recuerda muchos de los hechos más importantes relacionados consigo mismo y con los demás. Sabe cuál es su nombre y generalmente el de su esposa e hijos, y no requiere asistencia en su higiene personal ni en la comida, aunque puede tener dificultad para elegir la ropa adecuada. En el estadio 6, o Alzheimer moderadamente severo, el individuo recuerda su propio nombre, pero puede olvidar el de su esposa, de la que depende totalmente para sobrevivir.
no recuerda acontecimientos recientes y mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, aunque muy fragmentario. Generalmente desconoce su entorno, el año y la estación. Requiere asistencia en las actividades cotidianas, padece incontinencia y puede necesitar ayuda para desplazarse. Además, su ritmo diurno se altera y deja de distinguir el día de la noche. El paciente sufre cambios emocionales y una conducta delirante, como hablar con personas inexistentes o con su imagen en el espejo. También pueden aparecer síntomas obsesivos, ansiedad, agitación y una conducta violenta previamente inexistente. La mayor parte del tiempo se muestra abúlico y sin deseo. En el séptimo y último estadio de la enfermedad, el Alzheimer es severo y el cerebro es incapaz de decirle al cuerpo lo que debe hacer. El individuo pierde progresivamente sus capacidades verbales, pasa de decir palabras y frases muy cortas a solo emitir gruñidos. A pesar de ello, conserva la capacidad de recibir y enviar señales emocionales. Aún puede manifestar cierta agresividad, aunque es más frecuente la apatía y el agotamiento. El afectado pierde habilidades psicomotoras básicas, como caminar, sentarse y sostener su cabeza. Esto lo lleva a permanecer en cama, siendo incapaz de alimentarse. Cuidando al paciente. Pautas generales y apoyo en las actividades diarias. Pautas generales. Cuidar a un individuo que sufre la enfermedad de Alzheimer es una tarea compleja y delicada, que debe abarcar todos los aspectos de la vida del paciente. Estas son 10 consignas básicas para llevar a cabo este trabajo. 1. El paciente debe estar acompañado las 24 horas. 2. El paciente no debe salir solo. 3. Debemos tener un máximo cuidado con los artefactos eléctricos y a gas, estufas, cocinas, ventiladores, etc. 4. El paciente no debe manejar medicamentos ni productos tóxicos. 5. Debemos tener cuidado con los objetos punzantes cortantes y con el agua caliente. 6. El paciente no debe manejar ningún tipo de vehículo. 7. Debemos tener máximo cuidado con las ventanas y balcones, enrejándolos si es posible. 8. No debemos reiterar las malas noticias. El paciente no tiene la capacidad de recordar, pero sí de angustiarse. 9. Debemos estimular y mantener las habilidades cotidianas del paciente. 10. Debemos estimular el interés y la conexión con el entorno. Apoyo en las actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer afecta la capacidad del paciente de recordar los hechos de su vida y a sus seres queridos. Sin embargo, conserva la capacidad de emocionarse y de recordar procedimientos motores de la vida diaria, como lavar los platos, andar en bicicleta o manejar un auto. Un tratamiento integral debe entrenar y potenciar este tipo de memoria, dignificando al paciente mediante actividades que lo hagan sentirse activo y útil. A continuación, brindaremos algunos consejos para estimular al paciente a que siga realizando sus actividades de la vida diaria. Alimentación. En la fase leve de la enfermedad, vigile el tipo de alimento y la cantidad de líquido que toma el paciente. Fomente en él la toma de decisiones, que exprese si quiere comer una cosa u otra. También es importante que la comida siga siendo una situación social. Si antes salían a comer, sigan haciéndolo. Deje que el paciente elija menú y que pague la cuenta si lo desea. En la fase moderada, simplifique la actividad de comer. Corte la comida en pedazos pequeños y ponga en la mesa solo lo que se vaya a utilizar. Si el enfermo se irrita o sufre cambios en el apetito, trate de manejar estas situaciones sin entrar en conflicto con él. En el estadio avanzado de la enfermedad de Alzheimer, el paciente no quiere comer. Por lo tanto, haga de las comidas un evento social y de placer. Manténgalo sentado,
con una inclinación correcta de la cabeza para favorecer la deglución, y dele líquidos cuando esté atento y haya tragado la comida para evitar que se atragante. Córtela en pedazos pequeños y suprima las comidas duras si el individuo muestra dificultades para masticar. En todos los estadios de la enfermedad es muy importante cuidar que el paciente esté bien hidratado. Es recomendable que beba 1,5 litros de líquido al día. Higiene personal. La higiene personal incluye varias tareas, como lavarse la cara, las manos, los dientes, peinarse o secarse. En la fase leve de la enfermedad de Alzheimer, haga de la higiene una rutina y permita que el paciente se responsabilice de ella. Córtele el pelo y vayan al dentista cada tanto, identificando estos hechos con algo agradable. Anímelo a que se arregle, se peine, se perfume o se maquille. En la fase moderada de la enfermedad, límpiese delante del paciente para que él vea cómo se hace y reduzca al mínimo los elementos de higiene personal. Después del lavado, séquelo bien. En la fase avanzada, toda la rutina de higiene personal del paciente pasa a ser una completa responsabilidad del cuidador. Además de lavarle la cara, peinarlo y cortarle las uñas, no olvide mantener su higiene bucal. La ducha. Uno de los aspectos más importantes en la ducha es la seguridad. Por lo tanto, es importante cambiar el entorno del baño para que éste sea seguro y agradable. En la fase leve de la enfermedad, coloque en la ducha barras de apoyo, una alfombra antideslizante y aumente la iluminación del baño, retirando los frascos de cristal y los accesorios innecesarios. Después de que el paciente se haya bañado, cuide que seque toda su piel correctamente. No olvide observar el cuidado de sus pies. En la fase moderada de la enfermedad de Alzheimer, el paciente empieza a mostrar resistencia a bañarse. Comuníquele que debe ducharse sin discutir. Supervise la actividad indicando con frases cortas y despacito lo que debe ir haciendo. Mantenga su privacidad mediante cortinas de baño. En la fase avanzada, el paciente se niega a bañarse y tiende a descuidar su higiene. Por lo tanto, es importante transformar el baño en una rutina agradable, realizándolo en el momento del día en que éste se sienta más relajado y tranquilo. Prepare el baño antes de entrar, limpie y seque bien todo su cuerpo y unte su piel con crema hidratante. Si es necesario, lávele la cabeza por separado. Deposiciones, micción y uso del inodoro. El uso del inodoro es una actividad que corresponde al ámbito más privado del paciente, así que no se entrometa hasta que no aparezcan signos concretos de que algo no funciona bien. Cuando esto ocurra, empiece por modificar la ropa y simplificar sus sistemas de subida y bajada. Intente marcar una pauta para ir al baño, antes de ir a dormir, por ejemplo. Una vez en el baño, recuérdele la secuencia completa de la actividad: desvestido parcial, sentarse en el inodoro, limpiarse, lavarse bien las manos. Incontinencia. Las incontinencias pueden ser causadas por problemas médicos que se pueden tratar. Por lo tanto, si nota que la ropa del paciente está húmeda y manchada, intente analizar cuál es exactamente el problema. ¿Cuándo ocurre? ¿Es ocasional o persistente? ¿Está relacionado con algo más? Después, lleve esta información al médico para realizar un examen clínico completo. Tenga en cuenta si la incontinencia puede estar siendo causada por problemas de movilidad o para quitarse la ropa. También puede deberse a que el paciente no encuentra el baño o se refiere a él de una manera especial. Recuerde que es muy importante limpiar rápidamente a la persona que sufre incontinencia, ya que pueden aparecer irritaciones y erupciones. Vestirse y arreglarse. En la fase leve de la enfermedad de Alzheimer, permítale al paciente elegir lo que se va a poner. Anímelo a que utilice ropa más amplia y cómoda y un calzado que no resbale y que sujete bien el tobillo y el pie. Salgan a la calle para que el hecho de vestirse tenga sentido y si quiere quitarse la ropa, distráigalo. En la fase moderada de la enfermedad, coloque toda la ropa cerca del paciente y en el orden en que quiere que se la ponga. Si le cuesta vestirse de pie,
ayúdelo a vestirse sentado. La ropa debe ser fácil de colocar, con elásticos y aberturas por delante, cierres y velcros. En las últimas etapas de la enfermedad, intente que el paciente permanezca sentado al vestirse y siga siempre la misma secuencia. Trate de mantener la forma de vestir que a él le gusta y si está capacitado para hacerlo solo, permítaselo. Deambulación. El paciente con enfermedad de Alzheimer suele presentar una gran tendencia a deambular y a perderse. En la fase leve de la enfermedad, procure que siempre salga a la calle acompañado y colóquele una chapa identificatoria. Al salir con él, es bueno ir nombrando los lugares por donde pasan para fijarlos en su memoria. Si el paciente se levanta por las noches, deje alguna luz encendida o instale luces piloto. Al final de este estadio, cuelgue dibujos y flechas en la pared que le indiquen por dónde debe ir. En las etapas moderadas de la enfermedad, lleve al paciente a caminar diariamente por zonas tranquilas y conocidas. En casa, mantenga las cosas en su sitio habitual. Coloque calendarios en lugares visibles, listas de teléfonos y relojes. Cuidando al paciente. Modificaciones en el hogar. La modificación del hogar es una alternativa más en el tratamiento integral de la enfermedad de Alzheimer. Un paciente con enfermedad de Alzheimer requiere un ambiente seguro que ofrezca prevención y un ambiente terapéutico que brinde estimulación. En ambos casos, es fundamental contar con una buena iluminación, pintar las paredes de colores claros y suaves y evitar la contaminación auditiva. Ambiente seguro. El principal objetivo de un ambiente seguro es evitar accidentes. Para ello se deben eliminar barreras y obstáculos, adaptar los muebles y objetos y mantener el orden. Es fundamental verificar el funcionamiento del sistema de cierre y aperturas y colocar trabas. También deben eliminarse las cerraduras de las puertas interiores y colocar rejas protectoras en balcones y ventanas. Se deben evitar los muebles con bordes salientes, decantándose por los de puntas redondeadas. Los ambientes más peligrosos en un hogar son la cocina, el baño y el acceso a las escaleras. Tanto en la cocina como en el baño, es fundamental impedir que el paciente acceda a las instalaciones eléctricas, de gas y calefacción. También se deben poner bajo llave los elementos cortantes y las sustancias peligrosas, como los medicamentos, el alcohol, los insecticidas o detergentes. Proteja las aberturas de los armarios, alacenas y heladeras. En cuanto a las escaleras, bloquee su ingreso mediante una puerta móvil. Las caídas en este y el resto de los ambientes pueden prevenirse mediante pisos antideslizantes y una buena iluminación. En los baños es fundamental colocar agarraderas en la ducha. Ambiente terapéutico. Además de seguro, el hogar del paciente debe ser terapéutico, apelando a la mayor cantidad de sentidos posibles. Para mejorar la ubicación en el espacio, utilice objetos del pasado, como cuadros, fotografías y muebles con significado especial para el paciente. Ubíquelos siempre en el mismo lugar. Utilice carteles con el nombre de cada ambiente en las puertas y en el frente de los armarios. Escriba los carteles con letras grandes de imprenta. No olvide que el lenguaje es una facultad que se preserva hasta los estadios más avanzados de la enfermedad. El enfermo de Alzheimer tiende a vagabundear o deambular, por lo tanto, disponga de un espacio para esta actividad. Cuelgue cuadros, fotos o dibujos que lo distraigan y le provoquen interés. Evite las texturas brillantes que provoquen reflejos o destellos y los espejos que agranden el ambiente, confundiendo sus límites. Cuidando al paciente. Atendiendo la comunicación. La comunicación con el paciente que sufre la enfermedad de Alzheimer es algo que preocupa a quien lo cuida. El paciente deja de reconocer a sus seres queridos
y puede tener la impresión de que los demás controlan su vida o que hablan por él. Existe una serie de pautas que pueden ayudar a comunicarnos con el paciente. Podemos resumirlas en 10 reglas básicas. 1. Nunca discuta con el enfermo. Póngase de acuerdo con él. 2. Nunca trate de razonar con él. Distraiga su atención. 3. Nunca lo avergüence. Alábelo. 4. Nunca trate de darle lecciones. Serénelo. 5. Nunca le pida que recuerde. Rememórele las cosas y los hechos. 6. Nunca le diga, ya te dije. Repítaselo cuantas veces haga falta. 7. Nunca le diga, vos no podés. Dígale, hacé lo que puedas. 8. Nunca le exija u ordene. Pregúntele o enséñele. 9. Nunca condescienda. Dele ánimo. 10. Nunca fuerce. Refuerce la situación. Aunque se presta bastante atención a las emociones negativas de los afectados por la enfermedad de Alzheimer, algunos pacientes se vuelven muy gentiles, reteniendo la capacidad de reírse de sí mismos. Algunos no parecen infelices, sino que entran en un estado místico a medida que el pasado y el futuro se les escapa. La estimulación de ese estado puede aliviar el trabajo del cuidador. Cuidando al paciente, la última etapa. En el estadio más avanzado de la enfermedad de Alzheimer, el paciente pierde sus habilidades psicomotoras básicas, como caminar, sentarse y controlar su cabeza. Esto lo lleva a permanecer en cama, siendo incapaz de alimentarse. El lenguaje se vuelve muy desorganizado y se pierde completamente. A pesar de ello, conserva la capacidad de recibir y enviar señales emocionales. Aún puede manifestar cierta agresividad, aunque es más frecuente una extrema apatía y agotamiento. ¿Cómo alimentar al paciente? En la última etapa de la enfermedad, el paciente puede tener disfagia o dificultades para tragar. Por lo tanto, se recomienda una dieta blanda y adaptada a su gusto. Facilite su deglución mediante posturas específicas. Algunos factores de riesgo de malnutrición son los medicamentos que producen vómitos, problemas gástricos o constipación, así como algunas enfermedades crónicas. Otros factores son una dentición deficiente, la depresión, la disminución del gusto y del olfato, la debilidad física y una dieta poco variada o con alto contenido en grasas. ¿Cómo actuar ante el dolor? Siempre debe sospecharse la presencia de dolor en el estadio avanzado de la enfermedad de Alzheimer. Para valorar su presencia, se debe realizar una observación clínica, escuchar las opiniones de los cuidadores y usar las escalas específicamente diseñadas para ello. Medidas como el masaje, la aromaterapia y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea pueden disminuir el dolor. ¿Cómo actuar ante la aparición de escaras? La permanencia en cama del paciente genera la aparición de escaras, lesiones de decúbito o úlceras por presión. Para prevenirlas, cámbielo de postura frecuentemente, use protecciones mecánicas y mantenga un buen estado de nutrición, hidratación e higiene en la piel. ¿Cómo actuar ante la neumonía? La neumonía suele ser la causa más frecuente de muerte en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esta se presenta en forma silenciosa por alteraciones en el mecanismo de la tos, secreciones espesas por una mala hidratación y alteraciones en la deglución que hacen que el paciente se atragante o aspire los alimentos. Para prevenirla, estimule la tos e hidrate al paciente. Es aconsejable un ambiente húmedo y una dieta balanceada, llevarlo a caminar y realizar ejercicios físicos. ¿Cómo actuar ante las necesidades psicoemocionales y psicosociales del paciente?
Estas necesidades son difíciles de identificar debido a los problemas de comunicación que sufre el paciente y sus dificultades para reconocer la enfermedad. Por ello es importante observar sus reacciones y conocer sus características previas, valorando el estadio en el que se encuentra. Los cuidadores deberían ofrecerle un apoyo emocional básico mediante la escucha activa. Aquellos pacientes con niveles importantes de sufrimiento emocional deberían recibir un apoyo psicológico especializado. ¿Cuidado en el hogar o internación? La decisión de internar al paciente depende de distintas variables: la capacidad física y psíquica del cuidador principal y el estado físico del enfermo. También influye la presencia o no de un equipo médico que haga el seguimiento domiciliario y las condiciones socioeconómicas y de disponibilidad del grupo familiar. Cuidando al cuidador. La enfermedad de Alzheimer ataca al cerebro del enfermo y al corazón de la familia. La aparición de esta demencia en un ser querido es un duro golpe para todo el grupo familiar. Aunque es fundamental que toda la familia se implique en el cuidado del paciente, quienes asumen la mayor responsabilidad suelen ser sus cónyuges o hijos, mujeres en la mayoría de los casos. Cuidar de un enfermo de Alzheimer es un trabajo de 24 horas. La magnitud de esta tarea, sumada a la larga duración de la enfermedad, hace que la mayoría de los cuidadores se sientan estresados, impotentes y derrotados, ya que todo lo que hacen no es suficiente para aliviar el deterioro del ser querido. El nivel de estrés que el cuidador desarrolle dependerá de sus recursos psíquicos, económicos y sociales. Para algunos cuidadores, la familia es la mayor fuente de ayuda. Para otros, es la mayor fuente de angustia. Dentro de lo posible, es importante aceptar ayuda y no llevar la carga solo. Burnout. En los casos más graves de estrés aparece el síndrome de burnout o del cuidador quemado, un estrés crónico generado por la lucha continua contra la enfermedad mediante tareas repetitivas. El cuidador comienza a sentir un profundo desgaste emocional y físico y comienza a sentirse inadaptado, con baja autoestima. Se deprime y pueden aparecer ideas suicidas. Trastornos físicos en el cuidador. El 70% de los familiares cuidadores de un enfermo de Alzheimer suele tener peor salud que el resto de sus familiares y corre el riesgo de sufrir mayores problemas físicos. Los cuidadores también suelen cuidarse poco. No duermen lo suficiente, se alimentan mal, hacen poco ejercicio físico, abusan del tabaco o del alcohol, se automedican e incumplen los tratamientos médicos. Modificación de los rasgos de la personalidad. Al sentirse inundados y desbordados, muchos cuidadores empiezan a mostrarse obsesivos y más irritables que de costumbre. La mayoría muestra una sobreimplicación emocional con el paciente, pensando en él todo el tiempo. También desarrollan una hipertolerancia al sufrimiento emocional, registrando malestar cuando ya no pueden más. Asistencia institucional. Existen programas que ayudan al cuidador a reconocer si necesita ayuda. El objetivo es brindarle información sobre la enfermedad y facilitar sus tareas. En estos cursos se ofrece información médica y datos sobre los cambios que debe realizar en el hogar. También se explica cómo deben ser las rutinas de higiene, alimentación y vestimenta, y se brindan técnicas para que el cuidador no deje de cuidar de sí mismo. ¿Qué pueden hacer desde ellos y por ellos? La psicoterapia cognitiva puede ayudar al cuidador a aceptar la enfermedad del paciente y su propio agotamiento, pedir ayuda y entenderse más que cuestionarse. También lo ayuda a generar momentos para tomar oxígeno, lo que es fundamental para no convertirse en otro paciente. Además, contribuye a no vivir anticipadamente el deterioro del ser querido y a trabajar la posibilidad de institucionalizarlo.
El cuestionario de Sarit. Si el cuidador quiere medir su grado de sobrecarga física y emocional, puede realizar el cuestionario de Sarit. Las preguntas abarcan las cuestiones emocionales y físicas que más afectan a los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer. El cuidador del paciente siempre debe estar asesorado, contenido y ayudado por el sistema de salud. El bienestar del enfermo depende directamente de la salud del cuidador.